Bueno, en este capítulo vamos a ver cómo realizar la conexión de los diodos. ¿Qué cosa tenemos? Vamos a poner tres diodos. Para el encendido de los diodos y su respectiva protección, ponemos nuestra batería de 9 voltios. Hay que tener en cuenta que siempre los diodos tienen que ir con una resistencia aproximadamente de 230 ohmios cada uno. Realizamos la conexión de los tres diodos de esa forma y con su respectivo fusible de protección aquí a los tres diodos. Esta parte es opcional, no siempre es necesaria. De esa forma vamos haciendo el cableado físico y aquí podemos poner nuestros interruptores de esta forma. El cableado es como se indica aquí. Y empecemos a conectar a la batería, al positivo de la batería, de esa forma. Ya tenemos casi todo el circuito listo. Lo que vamos a hacer en este momento es conectar el negativo de los tres a la batería. Negativo. Siempre va a haber un polo negativo que es toda esta línea, que siempre va a ir conectado a una pata de nuestros diodos. Va a ser común esta zona. Tenemos la resistencia para la disipación térmica, el fusible de protección, el interruptor. Y podemos simular. Se encendió el LED, se encendió el LED y se encendió el tercer LED. La circulación de la corriente va por estas tres ramas en paralelo a los tres diodos. Entonces podamos. El circuito básico es este para lo que son diodos. Ahora lo que vamos a ver continuamente es lo que es en la corriente alterna, la conexión en corriente alterna. Es muy parecida a la corriente continua o DC, pero con algunas diferencias. Acá vamos a poder ver vamos a tener que buscar nuestra fuente. Bueno, acá podemos ver en ALDE diferentes opciones como semiconductores discretos, componentes de entrada, circuitos integrados, salidas, compuertas lógicas, líneas mecánicas, rotacionales, medidores, un amperímetro, un voltímetro, componentes pasivos, capacitores, capacitor electrolítico, inductores, resistencia, transformadores. Acá está la batería. Esta creo que es... no, esta no es. Power Supply, batería de 9 voltios. Acá tenemos diferentes opciones para agregar. Tenemos también lo que son mediciones, unidades, gráficos,
y muchos. Bueno, no encuentro la batería. De la conexión es muy parecida a corriente alterna, con la única diferencia que nada, es casi lo mismo. Entonces de esa forma, siempre hay que tener mucho cuidado cuando hagamos la conexión alterna, ya que uno de los polos siempre va a ser energizado aun cuando nuestra carga esté apagada. Estamos haciendo las conexiones de 3 lámparas. Listo. Y también hay que tratar de buscar nuestra fuente. Aquí está nuestro generador. Doble clic, lo configuramos a 60 Hz, 220 voltios con una onda sinusoidal. Tenemos onda sinusoidal, onda cuadrada y onda de sierra. Con onda sinusoidal es suficiente. Ahora la configuración es como sigue: de esta forma, aquí y aquí. Supongamos que son 3 interruptores con 3 lámparas incandescentes para, supongamos que es una oficina o tu domicilio, como realizar la conexión. Ahora, del polo que sobra, hacemos lo siguiente: aquí, aquí y aquí. Cuando queramos cambiar esta lámpara que se ha quemado o cambiar todo el socket, todo esto hay que tener mucho cuidado, porque si aún está desenergizado hay tensión en esa línea, un polo. No es que porque se apagado el interruptor no va a haber nada. Si hay en este polo, que es común, hay tensión aproximadamente 110 voltios, que puede ser muy dañino para la persona que no tiene conocimiento y piensa que está desenergizado. En todo caso, con una llave general apagar todo. De aquí, de ese punto a este punto, no hay tensión. En los 3 casos no hay, pero de aquí hacia adelante sí lo hay. Tensión pulsante 60 Hz. Ahora el encendido ese como sigue, lo estamos viendo, estos 3 focos. Si podemos observar, te indica una polaridad cambiante por la onda sinusoidal de nuestro generador, nuestra fuente, que es así en todas las casas, en todos sitios. Siempre va de un valor positivo, supongamos un valor negativo, en una frecuencia de 60 Hz. Normalmente acá se pueden ver los focos que oscilan. Lo que realmente pasa es eso: los focos oscilan, pero nuestra vista no lo percibe. Nuestra vista no es tan desarrollada para poder percibir la oscilación de las lámparas, pero realmente funciona de esta manera. La tensión viaja de este lado hacia aquí y retorna de este lado hacia aquí, en ese sentido. Van a hacer la explicación más simple de cómo se conectan las lámparas incandescentes. Muy simple.
y seré en otra ocasión para poder explicarles más detalles de diferentes componentes que vamos a ir viendo en este tutorial. Bueno, en este capítulo vamos a ver cómo realizar la conexión de los diodos. En este caso tenemos, vamos a poner 3 diodos. Para el encendido de los diodos y su respectiva protección, ponemos nuestra batería de 9 voltios. Hay que tener en cuenta que siempre los diodos tienen que ir con una resistencia aproximadamente de 230 ohmios cada uno. Realizamos la conexión de los 3 diodos de esa forma y con su respectivo fusible de protección aquí a los 3 diodos. Esta parte es opcional, no siempre es necesaria. De esta forma vamos haciendo el cableado físico y aquí podemos poner nuestros interruptores de esta forma. El cableado es como se indica aquí. Y procedemos a conectar a la batería, al positivo de la batería, de esta forma. Ya tenemos casi todo el circuito listo. Lo que vamos a hacer en este momento es conectar el negativo de los 3 a la batería. Negativo. Siempre va a haber un polo negativo que es toda esta línea, que siempre va a ir conectado a una pata de nuestros diodos. Va a ser común esta zona. Tenemos la resistencia para la disipación térmica, el fusible de protección, el interruptor. Ahí podemos simular. Se encendió el LED, se encendió el LED y se encendió el tercer LED. La circulación de la corriente va por estas 3 ramas en paralelo a los 3 diodos. Cuando separamos. El circuito básico es este para lo que son diodos. Ahora lo que vamos a ver continuamente es lo que es en la corriente alterna, la conexión en corriente alterna. Es muy parecida a la corriente continua o DC, pero con algunas diferencias. Acá vamos a poder ver vamos a tener que buscar nuestra fuente. Acá podemos ver en ALDE diferentes opciones como semiconductores discretos, componentes de entrada, circuitos integrados, salidas, compuertas lógicas, líneas mecánicas, rotacionales, medidores, un amperímetro, un voltímetro, componentes pasivos, capacitores, capacitor electrolítico, inductores, resistencia, transformadores. Acá está la batería. Esta creo que es... no, esta no es. Power Supply, batería 9 voltios. Acá tenemos diferentes
opciones para agregar. Tenemos también lo que son mediciones, unidades, gráficos, y muchos. Bueno, no encuentro la batería. De la conexión es muy parecida a corriente alterna, con la única diferencia que es casi lo mismo. Entonces, de esa forma, siempre hay que tener mucho cuidado cuando hagamos la conexión alterna, ya que uno de los polos siempre va a estar energizado aun cuando nuestra carga esté apagada. Estamos haciendo las conexiones de 3 lámparas. Listo. Y también hay que tratar de buscar nuestra fuente. Aquí está nuestro generador. Doble clic, lo configuramos a 60 Hz, 220 voltios con una onda sinusoidal. Tenemos onda sinusoidal, onda cuadrada y onda de sierra. Con onda sinusoidal es suficiente. Ahora la configuración es como sigue: de esta forma, aquí y aquí. Supongamos que son 3 interruptores con 3 lámparas incandescentes para, supongamos que es una oficina o tu domicilio, como realizar la conexión. Ahora, del polo que sobra, hacemos lo siguiente: aquí, aquí y aquí. Cuando queramos cambiar esta lámpara que se quema o cambiar todo el socket o todo esto, hay que tener mucho cuidado, porque si aún está desenergizado hay tensión en esa línea, un polo. No es que porque se apagado el interruptor no va a haber nada. Si hay en este polo, que es común, hay tensión aproximadamente 110 voltios, que puede ser muy dañino para la persona que no tiene conocimiento y piensa que está desenergizado. En todo caso, con una llave general apagar todo. De aquí, de ese punto a ese punto, no hay tensión. En los 3 casos no hay, pero de aquí hacia adelante sí lo hay. Tensión pulsante 60 Hz. Ahora, el encendido ese como sigue, lo estamos viendo, los 3 focos. Si podemos observar, que indica una polaridad cambiante por la onda sinusoidal de nuestro generador, nuestra fuente, que es así en todas las casas, en todos sitios. Siempre va de un valor positivo, supongamos un valor negativo, en una frecuencia de 60 Hz. Normalmente acá se pueden ver los focos que oscilan. Lo que realmente pasa es eso: los focos oscilan, pero nuestra vista no lo percibe. Nuestra vista no es tan desarrollada para poder percibir la oscilación de las lámparas, pero realmente funciona de esta manera. La tensión viaja de este lado hacia aquí y retorna de este lado hacia aquí.
en ese sentido. Van a hacer la explicación más simple de cómo se conectan las lámparas incandescentes. Muy simple. Y será en otra ocasión para poder explicarles más detalles de diferentes componentes que vamos a ir viendo en este tutorial. Bueno, en este capítulo vamos a ver cómo realizar la conexión de los diodos. ¿Qué cosa tenemos? Vamos a poner 3 diodos. Para el encendido de los diodos y su respectiva protección ponemos nuestra batería de 9 voltios. Hay que tener en cuenta que siempre los diodos tienen que ir con una resistencia aproximadamente de 230 ohmios cada uno. Realizamos la conexión de los 3 diodos de esa forma y con su respectivo fusible de protección aquí a los 3 diodos. Esta parte es opcional, no siempre es necesaria. De esta forma vamos haciendo el cableado físico y aquí podemos poner nuestros interruptores de esta forma. El cableado es como se indica aquí. Y regresemos a conectar a la batería, al positivo de la batería de esta forma. Ya tenemos casi todo el circuito listo. Lo que vamos a hacer en este momento es conectar el negativo de los 3 a la batería. Negativo. Siempre va a haber un polo negativo que es este, toda esta línea, que siempre va a ir conectado a una pata de nuestros diodos. Va a ser común esta zona. Tenemos la resistencia para la disipación térmica, el fusible de protección y el interruptor. Y podemos simular. Se encendió el LED, se encendió el LED y se encendió el tercer LED. La circulación de la corriente va por estas 3 ramas en paralelo a los 3 diodos. Conservamos. El circuito básico es este para lo que son diodos. Ahora lo que vamos a ver continuamente es lo que es en la corriente alterna, la conexión en corriente alterna. Es muy parecida a la corriente continua o DC, pero con algunas diferencias. Acá vamos a poder ver vamos a tener que buscar nuestra fuente. Acá podemos ver en ALDE diferentes opciones como semiconductores discretos, componentes de entrada, circuitos integrados, salidas, con puertas lógicas, líneas mecánicas, rotacionales, medidores, un amperímetro, un voltímetro, componentes pasivos, capacitores, capacitor electrolítico, inductores, resistencias, transformadores.
Acá está la batería. Esta creo que es... no, esta no es. Power supply, batería 9 voltios. Acá tenemos diferentes opciones para agregar. Tenemos también lo que son mediciones, unidades, gráficos, y muchos. Bueno, no encuentro la batería. Pero la conexión es muy parecida a corriente alterna, con la única diferencia que es casi lo mismo. Entonces, de esa forma, siempre hay que tener mucho cuidado cuando hagamos la conexión alterna, ya que uno de los polos siempre va a estar energizado aun cuando nuestra carga sea apagada. Estamos haciendo las conexiones de 3 lámparas. Listo. Y también hay que tratar de buscar nuestra fuente. Aquí está nuestro generador. Doble clic, lo configuramos a 60 Hz, 220 voltios con una onda sinusoidal. Tenemos onda sinusoidal, onda cuadrada y onda de sierra. Con onda sinusoidal es suficiente. Ahora la configuración es como sigue: de esta forma, aquí y aquí. Supongamos que son 3 interruptores con 3 lámparas incandescentes para, supongamos que es una oficina o tu domicilio, como realizar la conexión. Ahora, del polo que sobra, hacemos lo siguiente: aquí, aquí y aquí. Cuando queramos cambiar esta lámpara que se ha quemado o cambiar todo el socket, o todo esto, hay que tener mucho cuidado, porque si aún está desenergizado, hay tensión en esa línea, un polo. No es que porque se ha apagado el interruptor no va a haber nada. Si hay en este polo, que es común, hay tensión aproximadamente 110 voltios, que puede ser muy dañino para la persona que no tiene conocimiento y piensa que está desenergizado. En todo caso, con una llave general, apagar todo. De aquí, de ese punto a este punto, no hay tensión. En los 3 casos no hay, pero de aquí hacia adelante sí lo hay. Tensión pulsante 60 Hz. Ahora, el encendido ese como sigue. Estamos viendo los 3 focos. Si podemos observar, se indica una polaridad cambiante por la onda sinusoidal de nuestro generador, nuestra fuente, que es así en todas las casas, en todos sitios. Siempre va de un valor positivo, supongamos un valor negativo, en una frecuencia de 60 Hz. Normalmente acá se pueden ver los focos que oscilan. Lo que realmente pasa es eso: los focos oscilan, pero nuestra vista no lo percibe. Nuestra vista no es tan desarrollada para poder percibir la oscilación
de, los, de las lámparas, pero realmente funciona de esta manera. La tensión viaja de este lado hacia aquí y retorna de este lado hacia aquí, en ese sentido. Van a hacer la explicación más simple de cómo se conectan las lámparas incandescentes, muy simple, y será en otra ocasión para poder explicarles más detalles de diferentes componentes que vamos a ir viendo en este tutorial.